nuestros pecados. Y lo segundo que nos dice es, fue sepultado. Bueno, como todos los muertos son sepultados, ¿no? Pero algo extraordinario después, resucitó al tercer día. Esas son las tres verdades que Pablo declara en este versículo. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y cuando Él resucitó, fue visto por muchos testigos. Entonces, lo que les decía al principio, la resurrección no es algo aislado, no es un mito, no es algo que se les ocurrió. Y Pablo lo certifica haciendo ver que el Señor Jesús resucitado fue visto por muchos testigos, no por pocos, por muchos testigos. Es decir, había tanta gente que lo vio que era algo que no se podía esconder, de tal manera que resulta ser una verdad histórica. Ya no solamente lo que alguien dijo por ahí, sino muchos le vieron y por lo tanto esta es una verdad histórica. Amén. Y entonces fue visto por muchas personas. Y como dice Primera de Corintios 15, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Pero si Él resucitó y sí lo hizo, entonces nuestra fe tiene sentido, porque ¿qué es Cristo en nosotros? Él es la esperanza de gloria, dice la palabra. Amén. Amén. Así que lo primero que le digo entonces es que la resurrección no es, como algunos dicen por ahí, un mito. No es una idea de aquellos 12 pobres que quedaron, no. Pablo afirma y él dice, muchos les apareció, a muchos fueron testigos, muchos le vieron. Pero entonces es una verdad histórica. Y si usted quiere declararlo, diga usted al que tiene a la par, la tumba está vacía. Amén. Pero el trono está ocupado. Porque el trono en el cielo está ocupado por el Señor Jesucristo. Entonces, primero, la resurrección es una verdad histórica. Pero segundo, la resurrección demuestra el poder de Dios sobre el pecado y la muerte. Esto es otro asunto importante para cada uno de nosotros. Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Cristo venció el pecado, la muerte y el poder de Satanás. Satanás ya no tiene poder sobre nosotros. A propósito, que vamos a iniciar una nueva serie el próximo domingo, la serie que estamos llamando Bajo Ataque, que al final de cuentas lo que les queremos decir, hermanos, es que tenemos la victoria del Señor, pero tenemos que estar conscientes que hay un adversario, un enemigo, y estamos nosotros pues expuestos al ataque de él, pero seguros en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, la resurrección entonces es la victoria definitiva de Dios. Muchos hasta el día de hoy viven esclavos a pecados, esclavos a culpas, esclavos a adicciones, esclavos al pasado, pero el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos nos puede levantar a nosotros de todo ese tipo de circunstancias. Eso es lo que creemos, esa es la fe. No es solo que el Señor nos da vida eterna y qué lindo que allá vamos a tener la vida eterna, pero aquí vivimos mal, pero aquí tenemos problemas, pero aquí tenemos adicciones y circunstancias que no nos dejan vivir en paz. Eso no es lo que el Señor vino a traernos. Él vino a darnos victoria sobre toda esta clase de circunstancias. Amén. Amén. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Amén. El Espíritu que levantó a Cristo vive en nosotros. Esa es la afirmación y eso es lo que tenemos que estar seguros. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, dice la Biblia, de que somos hijos. Así que el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, si vive en nosotros, Él nos va a levantar también de las circunstancias en las cuales nos hemos encontrado.
llámese enfermedad, llámese adicción, llámese tristeza, pobreza, llámese depresión, ansiedad o llámese como se llame. El Señor nos hace victoriosos, ¿lo cree? Amén. Yo lo creo, estoy seguro. Entonces, dos cosas le he dicho. Uno, la resurrección es una verdad histórica. Pero segundo, la resurrección demuestra el poder del Señor sobre la muerte y sobre el pecado y sobre Satanás y sobre todo. Y tercero, el bautismo representa nuestra unión con la muerte y resurrección de Cristo. Amén. Versículos que leímos al principio, Romanos 6, versos 3 y 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo explica el significado del bautismo. El bautismo simboliza tres cosas, por lo menos. Uno, simboliza que morimos con Cristo. Es decir, cuando la persona entra al agua, representa muerte al pecado, muerte a la vida vieja, cuando entra. Cuando somos sepultados, morimos con Cristo, somos sepultados con Cristo. Estar bajo el agua representa la sepultura. Somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. La vieja vida va a quedar atrás. Es decir, ¿cuál es la vieja vida? Todas esas cosas que teníamos antes, todas esas adicciones en las que vivimos, todos esos problemas que teníamos, todos esos pecados que practicábamos, eso es la vieja vida. Y lo que simboliza el bautismo es que nosotros somos muertos con Cristo, sepultados con Cristo, y toda esa vida vieja va a quedar atrás. Bueno, ahí ya no muchos dijeron amén, ¿verdad? Porque no es sencillo, no es sencillo. ¿Sabe qué? A mí siempre me ha llamado la atención aquel versículo de 2 de Corintios, donde dice que de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No es que todas, hermano, ya fueron hechas, es que todas en un proceso van a venir a ser renovadas. Entonces, usted no se preocupe. Si usted dice, pero es que yo aún tengo algunos problemas, pero ha superado algunos. Si ha superado algunos, quiere decir, está en el proceso. Está en el proceso de venir a ser una nueva criatura. Y eso es lo importante, que nosotros estemos en ese proceso. Porque ¿quién es perfecto? ¿Existe algún perfecto? El único perfecto es el Señor Jesucristo. Tampoco es justificarse y decir, es que como yo no soy perfecto. No, sino se trata de entrar en un proceso de mejoría, de cambio, de superación, de venir a ser cada día mejores personas. Amén. Eso es lo que conocemos nosotros como la santificación progresiva. ¿Por qué? Porque la santificación perfecta la va a tener únicamente el día que muera y vaya con Jesús. Entonces sí, tu santificación va a ser perfecta. Pero mientras estemos en esta tierra, hermano, una mirada, una molestia, ¿quién no se enoja? Y no la misma Biblia dice, airaos. Entonces, pero ¿sabe qué? Es complicado, ¿no? ¿Quién no se enoja? ¿Quién no dice una palabra que no es amable de repente? Creo yo que todos. O si no, tal vez solo a mí me pasa. Es que los miro tan santos a todos. Claro, entonces hay esa debilidad humana, pero mientras estemos en la carne, eso es una realidad. Pero es algo que va a ir pasando y que tiene que ir pasando. Y nosotros tenemos que ir en una franca superación personal diaria. Si el año pasado usted tenía 4 debilidades, este año usted tiene que llegar a tener 3 debilidades. Es un ejemplo, es una suposición. Estamos en ese proceso de santificación. Entonces, 3 cosas significa el bautismo.
morimos con Cristo, somos sepultados con Cristo. Y tercero, resucitamos a una vida nueva con Cristo. Y al salir del agua, eso representa una nueva vida, una nueva identidad, una nueva dirección, una nueva vida. Ya no somos los mismos, nos parecemos, sí. Usted se mira al espejo y parece que es el mismo, pero ya no lo es. Es una nueva criatura, es una nueva creación, tiene una nueva naturaleza dentro. Y por lo tanto, también tiene una nueva identidad. ¿Qué es una identidad? Es quién es usted. Tiene una nueva identidad porque ahora resulta que usted es un hijo de Dios. Amén. Porque Dios puso en usted su naturaleza. De modo que si alguno se une a Cristo, entonces un espíritu es con él. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, como dice Juan, nosotros somos engendrados por Dios. Somos lanzados a una nueva vida. Recibimos la esencia divina en nosotros. Así es que aunque usted parezca el mismo, usted tiene una nueva naturaleza. Amén. La naturaleza divina. Amén. Amén. Así que al salir del agua, esto representa esa nueva vida, esa nueva identidad. Ahora somos hijos y una nueva dirección. Porque antes íbamos camino a la perdición, íbamos perdidos hacia el mal camino, íbamos a terminar en el mal lugar, ¿no? En el infierno. Pero ahora nuestra dirección cambia y nosotros que íbamos hacia allá, hacia la perdición eterna, ahora vamos hacia acá y vamos hacia la luz y hacia la salvación eterna. Amén. Amén. Y eso significa el bautismo. Entonces, el bautismo nos salva, pero anuncia que hemos sido salvos. 3 cosas le he dicho. Primero le dije que la resurrección es una verdad histórica. Segundo, la resurrección muestra el poder de Dios sobre el pecado y la muerte. Tercero, le dije el bautismo representa nuestra unión con la muerte y resurrección de Jesús. Y lo último, 4, la resurrección nos llama a vivir una vida nueva. Jesús resucitó por nosotros. Y eso nos lleva a nosotros a enfrentar la verdad que nosotros tenemos que honrar el sacrificio de Jesús. No tomarlo a la liviana, a la ligera. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. ¿Cuál es el llamado para nosotros? Todo lo demás lo hizo Él, pero el llamado para nosotros es que nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué indica ese andar en vida nueva? Indica una intencionalidad en lo que hacemos. Indica que usted ya no va a actuar solo porque sí, va a actuar y va a pensar si lo que hace usted le agrada a Dios. De eso se trata. Que demos evidencia de una vida resucitada por Dios. Una nueva mente, nuevos deseos. Porque verdad, a veces estamos llenos de malos deseos. Digo, malos deseos en muchos sentidos, porque a veces deseamos el mal para otros y ese es un mal deseo. Ay, ojalá te muras. Está lleno de malos deseos, o no es cierto. Sí, amén. O verdad, usted sabe, los malos deseos, una mirada hacia alguien que no es su esposo o su esposa, malos deseos. Así que tenemos que nosotros cambiar nuestros deseos, tener nuevos deseos, tener un nuevo propósito. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Una nueva relación con Dios. Porque al fin de eso depende todo. Por eso digo que es algo intencional en la vida resucitada, para que andemos nosotros en una vida nueva. Y el bautismo entonces es una proclamación pública de la resurrección. Es como un sermón, ¿verdad? ¿Usted alguna vez ha predicado?
pues tal vez no. Y los que hoy se van a bautizar tal vez no han predicado. Pero hoy que se metan al agua va a ser como una predicación. Amén. Es como decirle a los demás que antes estaba muerto en mis pecados, pero Cristo me salvó y ahora vivo para Él. Gloria a Dios. Eso Aleluya. significa el bautismo. Por eso el bautismo es público. Es un testimonio y es una declaración de fe. Mire, yo me recuerdo tal vez que he bautizado a una persona en privado. Digo en privado porque era una persona que estaba moribunda, se quería bautizar. Y entonces yo llegué, le eché unas gotitas de agua en la cabeza, un bautismo por aspersión se llama. Y lo bauticé, pero normalmente el bautismo es público, no es en lo privado, porque el bautismo es un testimonio, es una declaración de fe. El mensaje de la resurrección es este: Jesús murió, fue sepultado, Jesús resucitó, y todo aquel que cree en Él puede experimentar una nueva vida. Amén. Si usted cree en Él, puede experimentar una nueva vida. Así Y el es. bautismo es la manera en que declaramos que yo también he muerto al pecado y ahora vivo para Cristo. 3 preguntas tengo para ustedes hoy y con eso voy a terminar. ¿Has creído verdaderamente en el Cristo resucitado? Amén. Aleluya. ¿Estás viviendo la nueva vida que Él ofrece? Amén. ¿Has obedecido a Cristo con el bautismo? Amén. Algunos de ustedes los bauticé yo, ¿verdad? Tal vez a la mayoría. Muy bien, gracias. Así que el cristianismo no se trata de seguir a un líder muerto. El cristianismo se trata de seguir a un Salvador.